empezar pidiendo disculpas de estar tan altos, no sabíamos que íbamos a estar a esta distancia. La idea está estar con vosotros, pero en fin, la verdad es que hemos quedado a una altura que no es propia de la voluntad que teníamos de nuestra función y de la voluntad de estar cerca de vosotros. En fin, trataremos de resolverlo, luego bajaremos en el momento de la pregunta, lo que sea, para poder estar un poco más cerca de vosotros y conmigo. Quiero empezar esta reunión, pues agradecemos vuestra asistencia, presentándoos al equipo del consulado. Natibel Peña es la cónsula adjunta al cargo del registro civil. Ella tiene una larga carrera diplomática, viene de ser embajadora en Zimbabue recientemente y su nombramiento aquí, por un lado, y su decisión personal de venir aquí a trabajar en el consulado de Buenos Aires es prueba de la voluntad de tratar de sacar adelante la tarea que ya sabéis que es ingente que tenemos enfrente. El cónsul adjunto que está junto a Natibel es Juan Sebastián Mateos, también una larga carrera diplomática que me llevó a sitios tan singulares como Yemen, que aprovecho a fondo, y también, como nos ocurre a los demás, pues con una voluntad de estar sabiendo el desafío que era el consulado en Buenos Aires, pues venir. Y la última incorporación ha sido José Cabrera, es un joven diplomático, como podéis ver, pero curiosamente y muy merecidamente con una gran experiencia en el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde tuvo pues, la máxima responsabilidad en la Oficina de Información Diplomática, como secretario general de esa oficina, la máxima responsabilidad como funcionario, a la que llegó pues, casi inmediatamente después de su ingreso en la carrera diplomática, y tengo que insistir en eso con méritos absolutos, porque es un hombre de excepcional talento. Habiéndoos presentado al equipo, es el equipo que dirige el consulado, este consulado tan grande y tan complejo. Sí queríamos a continuación pues, empezar el capítulo de agradecimiento, ¿no? Y queremos en primer lugar agradeceros el interés para una reunión de este tipo, orientada inicialmente para abordar unas elecciones que son importantes el próximo día 10 de mayo, que son las elecciones al Consejo de Residentes Españoles, y como no puede ser de otra manera, pues ponernos también a vuestra disposición, para las preguntas que queráis hacer sobre el funcionamiento del consulado. Nuestra voluntad siempre en el consulado es un ejercicio de transparencia y de explicación de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, y por eso queremos presentarnos ante vosotros, o como decís, con una expresión aquí que nos ha llamado mucho la atención, dar la cara. Bueno, pues queríamos dar la cara. Nosotros somos los responsables de los aciertos y, digamos, de los errores. El único culpable soy yo. Los demás no quedan completamente eximidos. Entonces, agradeceros, como digo, agradecer a José Benito el acogernos en este maravilloso grupo español y empezar un poco a tratar las cuestiones que queremos abordar hoy, que son básicamente las elecciones al CRE, el Consejo de Residentes, y luego las cuestiones relacionadas con el funcionamiento del consulado. Convocar esta reunión para hablar del CRE tiene un objetivo muy claro, y es pediros al mismo tiempo que participéis, pediros que pidáis la participación en estas elecciones. El Consejo de Residentes españoles, aquí en Buenos Aires, es una institución larga, es una ciudad que ha tenido durante mucho tiempo el Consejo de Residentes. La razón por la que ha tenido el Consejo de Residentes es porque ha habido voluntarios, ha habido personas que han dedicado su trabajo voluntariamente al servicio de la colectividad, se han organizado en listas para ser elegidas, para ser votadas por los residentes, y esto lo primero que tenemos que hacer es rendir tributo a estas personas que en el pasado, el Consejo de Residentes actual, como en el futuro, el Consejo de Residentes que salga el 10 de mayo, pues agradecerles esta disposición a trabajar para la colectividad. ¿Qué es el Consejo de Residentes? Muchas veces parece un órgano lejano, es un órgano que se creó, que hay que decir que en Buenos Aires lleva muchos años existiendo, no ha ocurrido en muchas otras ciudades donde existen consulados generales, y ha existido pues porque ha habido listas concurrentes y por tanto se han podido celebrar esas elecciones y se ha podido constituir el Consejo de Residentes. La función del Consejo de Residentes es esencial, es un órgano consultivo del Consulado General, en este caso de Buenos Aires, de España en Buenos Aires. ¿Qué significa ser un consejo consultivo?
Significa que el Consejo de Residentes tiene la posibilidad y tiene la tarea asignada de hacer llegar a los consulados generales el sentir, las preocupaciones, las críticas, las sugerencias de la colectividad. Para nosotros es esencial en el consulado tener este Consejo de Residentes por una razón esencial, y es que con 645.000 solicitudes de nacionalidad, que muchas veces se pone solo el foco, luego lo trataremos, en esta cuestión, las 645.000 solicitudes de nacionalidad, se olvida que el Consulado General de España tiene que gestionar 356.000 personas registradas. Por tanto, nosotros nos vemos forzados a trabajar necesariamente con números y estadísticas. Nosotros, este equipo y otra parte del equipo informático y de recursos administrativos, de presupuestos, tenemos una reunión diaria en el consulado, a las 9:30 todas las mañanas nos reunimos para analizar todos los datos, para poder reforzar las áreas donde hay mayor demanda, donde notamos que se ha producido un retraso, en fin, gestionar el consulado de manera que el servicio que se preste es mejor. Pero lo que hacemos en esas reuniones, en definitiva, es tratar con cifras. Tenemos que tratar con estadísticas. El conjunto de personas que nosotros tenemos que gestionar sus necesidades administrativas y de toda naturaleza es, en total, 1 millón de personas. Y ese millón de personas solo lo podemos tratar, como digo, a través de este cálculo frío que son las cifras. El Consejo de Residentes lo que pone es nombres, caras, situaciones a estas cifras que nosotros, por desgracia, por decirlo así, tenemos que manejar. Nos gustaría poder tener una relación mucho más cercana, mucho más próxima con la colectividad española, pero como digo, las cifras de Buenos Aires son de tal calibre que tenemos que apoyarnos en el Consejo de Residentes. Por lo tanto, esta es la primera razón por la que os pediríamos que votéis en las elecciones del próximo día 10, votéis alguna de las 3 listas que se presentan, y os pediríamos a su vez que os hicierais portavoces de la necesidad de votar. ¿Por qué votar? Pues hay una primera razón. ¿Y por qué votar en Buenos Aires? Hay una primera razón, y es que en Buenos Aires tenemos la colectividad mayor de españoles dependiente de un consulado. Si en todas partes es necesario el Consejo de Residentes, en Buenos Aires lo es mucho más. Porque una vez más me repito lo anterior, tenemos que trabajar con cifras y no podemos, por los volúmenes, trabajar con personas. Ese trabajar con personas nos lo tiene que garantizar el CRE, lo tiene que ofrecer el CRE, lo tiene que suministrar el CRE. Por tanto, una primera razón para votar es esta, es la comunidad mayor. Hay una segunda razón para votar, y es que es a través del CRE como nosotros en el consulado podemos hacer llegar mejor los mensajes a toda la colectividad. Como sabéis, la administración española es muy severa en algunas cuestiones, como es la Ley de Protección de Datos, que nos impide envíos masivos de correos electrónicos, nos impide publicar listas donde aparezcan datos personales de los ciudadanos. Tenemos unas limitaciones muy severas en esa cuestión, y para nosotros el CRE y la cercanía a la colectividad y el hecho de que el CRE salga precisamente del voto de la colectividad es una razón adicional para que se movilice ese voto lo más grande, nos encantaría poder decir que fuera un voto masivo el próximo 10 de mayo. Y hay una razón última para votar en el CRE, y es que necesitamos implicar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes en Argentina estamos muy habituados a hacerlos partícipe de nuestra melancolía, de nuestra nostalgia, de los pueblos, de las ciudades de los que procedemos. Y los jóvenes en Argentina, nuestros jóvenes, son jóvenes para los que España es una referencia de segunda generación, de segunda mano, si me permitís decirlo así. Ellos no pueden sentir nostalgia ni melancolía de unas ciudades que quizá han visitado y en muchos casos ni siquiera han visitado. Ellos lo que necesitan es lo que le puede ofrecer el CRE, que es herramientas, instrumentos que son claramente vinculados a nuestro país, a España,
para ejercer su condición en el país que es el suyo, que es Argentina. Nosotros necesitamos darles un motivo y unas herramientas españolas para poder operar en su realidad, que es, insisto, Argentina. Y eso, el CRE es decisivo. Es el CRE el que puede hacer esa tarea. Es el CRE el que puede tomar la iniciativa y estar en conexión con el consulado para, por ejemplo, cuestiones culturales. Siempre que se habla de cuestiones culturales, hablamos de cuestiones culturales vinculadas a la tradición, a nuestros platos típicos, a nuestros bailes típicos, a nuestros... Y vuelvo a decir, eso a personas que tenemos cierta edad nos puede conmover, nos puede despertar algunos sentimientos, pero a los jóvenes les dice menos. Sin embargo, si el CRE toma la iniciativa y el consulado puede a través del CRE tomar también la iniciativa para promover pues elementos de solidaridad entre nuestros jóvenes, herramientas de solidaridad con su realidad argentina, creo que eso sería extraordinariamente positivo para que nuestra comunidad se articulara. En definitiva, por acabar esta presentación del CRE, pensamos que el CRE es un instrumento esencial, ese instrumento que es un órgano asesor del Consulado General para articular la comunidad y la colectividad española en Argentina, en cualquier lugar, pero particularmente en Argentina, porque son 356.000 personas las que tenemos registradas y seguimos creciendo cada día en el registro de españoles presentes en nuestra demarcación. El CRE puede hacer esa labor de articulación de la colectividad. Es sorprendente, y creo que alguna otra vez lo hemos comentado en reuniones que hemos tenido con la colectividad, que nosotros tengamos un tejido asociativo amplísimo en Argentina y que al mismo tiempo la eficacia, el resultado de ese amplísimo tejido asociativo no esté a la altura de su tamaño. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y movilizar el voto el día 10 de mayo para votar a cualquiera de las 3 listas que se presentan sería un buen camino para hacerlo. Para terminar esta cuestión del CRE, solamente decir un poco cómo se desarrollan las elecciones. Hay una comisión electoral, que es la que decide sobre todas las cuestiones relacionadas con la votación del día 10. Esa comisión que ha fijado ha sido unos centros de votación, 13 al final, en los que enviaremos personas del consulado para, digamos, estar disponibles para los presidentes de las mesas y los vocales de las mesas, para poder aportar todos los elementos necesarios para la votación, desde los censos a las urnas, las papeletas, todo lo que es necesario para una votación, y, digamos, estar pendiente para luego transmitir inmediatamente el recuento a la central en Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos, en el consulado tendremos también unas mesas electorales y coincide en el caso del consulado en Buenos Aires con las elecciones andaluzas. Eso nos está limitando a veces en el número de oficinas electorales que podemos abrir en la provincia de Buenos Aires, porque no tenemos personal suficiente para atender las 2 elecciones, pero gracias a la comprensión y al clima de confianza que se ha generado en la comisión electoral hemos conseguido llegar a un acuerdo para cubrir las partes esenciales donde ha habido más votantes, donde hay más concentración de españoles. Esas votaciones el día 10 se desarrollarán entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde pues, se procede al recuento y posteriormente pues, se constituye el CRE. Nuestra voluntad, al acabar este proceso y una vez que esté elegido el nuevo CRE, es desde el consulado digamos, optimizar, llevar hasta rellenar todos los espacios que nos permite la ley para darle funciones al CRE como hemos venido haciendo hasta ahora. Por eso, en definitiva, y era el sentido fundamental de este acto, era pediros el voto para alguna de las listas, animar institucionalmente la participación en estas elecciones, recordad que son unas elecciones extraordinariamente importantes y pediros que os hagáis portavoces de esa importancia con vuestras familias, vuestros compañeros, vuestros amigos que pueden votar por ser residentes en el consulado, en Buenos Aires, están registrados en el consulado.
Después de esta cuestión, sí que me gustaría abordar un poco más adelante, no sé si mis compañeros queréis aportar alguna cosa respecto del CREE, abordar algo que siempre es importante con la colectividad, y es qué estamos haciendo en el consulado, cómo vamos, qué planes hay, qué logros, en fin, siempre insuficientes, pero qué logros hemos tenido. En eso, dejadme empezar por haceros una confesión. Me sucede con mucha frecuencia que cuando estoy en algún sitio en Buenos Aires y cruzo a alguien y me dicen, bueno, ¿dónde trabajas? No, pues trabajo en el Consulado de España, en Buenos Aires, tal. Dicen, bueno, ¿qué colas hay siempre en el consulado? Y me llama poderosamente la atención porque desde hace 7 u 8 meses no hay colas en el consulado. Entonces me produce una extraña sensación que aquella imagen de un consulado que yo viví, cuando llegamos había 500, 600, 1000 personas hemos llegado a tener en la puerta. Una de las tareas que nos propusimos fue prestar un servicio correcto a los ciudadanos españoles y a quienes venían al Consulado de España, evitándoles estar horas a la intemperie, al sol, a la lluvia, este tipo de cosas, y resolver internamente los procedimientos para que no hubiera esas filas. Eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo que me llama la atención es que a veces nos llegan opiniones que dicen, puesto que no hay colas en la puerta, es que no trabajan. Entonces, es ni contigo ni sin ti, que dice la canción. Es decir, hemos hecho un esfuerzo durante año y pico por simplificar los procedimientos, informatizar, para prestar este servicio, y lo que nos encontramos es con estas dos cuestiones. Bueno, yo sencillamente ante estas dos imágenes quisiera deciros, no hay colas, y el hecho de que no haya colas, es resultado de un trabajo muy intenso que ha implicado a todo el consulado para revisar los procedimientos, revisar los sistemas de entrada, todas estas cuestiones. Pasando a la actividad del consulado, antes de daros la palabra, por si tenéis alguna pregunta, deciros que hay, lo mismo que estas dos ideas que se repiten constantemente, qué colas más enormes hay, o si no hay colas es que no trabajan. Algo que se suele decir mucho del consulado es que, claro, tiene 645.052 IDUs, solicitudes en definitiva de nacionalidad. Y parece que el Consulado de España en Buenos Aires solo tiene eso, y tiene que resolver eso. Nos encantaría solo tener eso. Lo que ocurre es que tenemos 356.000 personas registradas en el consulado. Eso significa que esas 356.000 personas necesitan exactamente lo mismo que necesitan las personas que han solicitado la nacionalidad por la LMD, que es que se reconozca la nacionalidad de sus hijos, que se reconozca, en fin, la opción, la conservación, se hagan todos los trámites registrales que se tienen que hacer en materia de registro civil para una colectividad de 356.000 personas, es decir, la ciudad de Bilbao. Tenemos que hacerlo en un registro civil que además tiene 645.000 solicitudes de nacionalidad por ley de memoria democrática. Pero vuelvo a insistir, si solo fuera eso, que es el negociado de Nativel, Nativel estaría casi, bueno, en una situación como estamos, pero estaríamos todos muy contentos. Pero es que no solamente tenemos que hacer eso, es que tenemos que hacer pasaportes. El año pasado hicimos más de 50.000 pasaportes. Hemos incrementado el número de pasaportes de manera muy sustantiva, de manera que en este momento se puede conseguir cita para pasaportes en cualquier momento. Hay citas disponibles. Antes, como bien recordaréis, se tardaban 2 años, 3 años en conseguir una cita. Y una vez más, si solo tuviéramos la cuestión de registro con todos esos volúmenes, o tuviéramos solo 50.000 pasaportes, pues todavía estaríamos contentos, pero no, es que tenemos altas de matrícula y hay que hacer 20.000 altas de matrícula. Entonces, si empezamos a sumar gestiones que tiene que hacer el consulado, cuando se nos dice, bueno, es que otros consulados van más deprisa en la ley de memoria democrática, evidentemente que van más deprisa. No tienen 356.000 personas para hacer gestiones. Si nosotros no tuviéramos 356.000 personas para hacer gestiones, es evidente que iríamos a una velocidad, os diría, de vértigo, resolviendo la ley de memoria democrática. ¿Qué significa esto?
Pues significa que produce errores de percepción. Por ejemplo, y hablamos con toda sinceridad, se nos dice, el consulado está atascado en un agosto eterno, está resolviendo expedientes del mes de agosto. Esto hay que ponerlo en su contexto. ¿Qué es lo que está haciendo el consulado? El consulado se encuentra en una situación, cuando se aprueba la Ley de Memoria Democrática, en la que nuestros antecesores, ante una avalancha como es que se ha venido encima, tomaron las mejores decisiones que pudieron. En esa decisión fue tomar todos los expedientes que llegaban de Ley de Memoria Democrática o de otra cuestión, porque al final es el mismo registro civil el que tiene que resolver, es decir, es el equipo de Inativel el que tiene que resolver. Entró todo al mismo tiempo. Pero al entrar todo al mismo tiempo nos encontramos con un problema que es el que hemos tenido que resolver en los últimos tiempos, que es que las personas que tenían que inscribir a su hijo español, por ejemplo, quedaban mezcladas con las personas que solicitaban nacionalidad por la ley de nietos. Desde el punto de vista legal, eso nos creaba un problema enorme, y es que nosotros tenemos que atender los derechos efectivos de las personas. Derechos efectivos son unos padres españoles que quieren inscribir a su hijo español en el consulado y no podían. No podían porque, conocéis perfectamente el sistema de IDUS, eran habilitados cuando se podía, en toda la mezcla de todo lo que había entrado, porque ante la avalancha no se pudo hacer de otra manera, pero nosotros hemos tenido que discernir, hemos tenido que separar, hemos tenido que ir a los archivos, rescatar todos los expedientes y poner todo en orden, para respetar los derechos efectivos de las personas, de los que ya son españoles. Por seguir por esta vía, sin olvidarme de la Ley de Memoria Democrática, ¿dónde estamos en el Código Civil? Estamos en una situación donde, por ejemplo, los bebés españoles están ya todos registrados, y los bebés que nacen, y algunos espero que hayáis tenido la experiencia, no necesitan cita para ir a hacer su registro de matrícula, ni para hacer su registro civil, ni para hacer el registro de matrícula, el alta de matrícula, ni para hacer su pasaporte. Entran directamente. Es decir, estamos al día. ¿Y dónde estamos en las otras nacionalidades por Código Civil? Pues estamos en algo que nos llama mucho la atención, que nadie repare en ello. Nos dicen el agosto eterno. Sí, pero el junio de 2024 en materia de Código Civil, que es el mismo registro civil. Es decir, no hacéis tanto como otros consulados. Perdón, insisto, tenemos que dar 50.000 pasaportes, 20.000 altas de matrícula, y estamos en junio de 2024 en los derechos efectivos. ¿Quiere eso decir que estamos retrasando la Ley de Memoria Democrática? En absoluto. Lo que estamos es dándole una herramienta distinta. Tenemos que buscar una herramienta distinta, porque sinceramente, con 15 personas en un registro civil, no podemos atender a este volumen. Y no atender a este volumen no significa, como también se ha dicho muchas veces, que bueno, van a estar 100 años, 130 años. Bueno, hay que explicar de dónde viene esto de los 130 años. Creo yo que viene de ahí. Viene de que la ley de memoria histórica, que fue la ley anterior, supuso 60.000 expedientes. Se presentaron 60.000 expedientes y se resolvieron en 13 años. La regla de 3 es, si 60.000 expedientes se resolvieron en 13 años, 600.000 se resolverán en 100. Pero entenderéis todos que esa no es la actitud del consulado. ¿Cómo vamos a admitir que se resuelvan los expedientes en 100 años? Imaginaos nada más alguien que trabaja en el consulado y que diga, de aquí a la fecha en que te jubiles, tú, tus hijos, tus nietos, estará alguien en el consulado metiendo nombres. Esto es absurdo, no es ese el planteamiento. El planteamiento es el que estamos intentando. Y el planteamiento que va a salir, porque en breve habrá un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores explicando cuál es la solución que se está estableciendo. Y que tengo que decir, el Consulado de España en Buenos Aires ha insistido muchísimo en esa solución. Lleva más de un año insistiendo en esa solución, que es aplicar un sistema de una empresa tercerizada para empezar a adelantar esos expedientes que nosotros no tenemos capacidad suficiente para meter los datos en el sistema. Si lo hace una empresa, nosotros podemos resolver, obviamente, con mucha más velocidad. Como digo, pronto, en fecha breve, el Ministerio de Asuntos Exteriores comunicará oficialmente toda esta solución.
¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que nosotros no distinguimos entre derechos de los españoles y de quienes no lo son pero quieren serlo. No es que estamos diciendo, en fin, que se esperen. No, insisto, estamos aplicando instrumentos distintos. El instrumento para la Ley de Memoria Democrática tiene que pasar necesariamente por un auxilio al consulado desde un servicio externo. Y en eso estamos y eso se va a arreglar. Y eso está aprobado, está en marcha y se hará público en breve. Pero es que, fijaos una cuestión, para hacer eso, para que una empresa pueda hacer todo ese trabajo, nosotros teníamos que hacer algo que, insisto, tampoco se ve, y es ordenar un archivo, colocarlo de manera que cuando venga una empresa externa a hacer frente a esta situación, a colaborar con nosotros a hacer frente a esta situación, nosotros tengamos en todo momento la trazabilidad de los expedientes. No es que lleves esta caja y ya está. No, tenemos que hacer todo un sistema y que en este momento ya está a falta de 1000 y pico cajas, fijaos los volúmenes, está montado, está perfectamente organizado, perfectamente ordenado para que esa empresa, cuando empiece a trabajar, nosotros podamos saber en cada momento dónde está cada uno de los expedientes. No es que se lo damos y a ver qué pasa, a ver si sale. No, tenemos que saber y tenemos que hacer estas cuestiones. Junto a eso, hagamos también una reflexión sobre la Ley de Memoria Democrática y esta insistencia en que vamos más lento que otros consulados. El Consulado General de España en Buenos Aires, y esto nos lo encontramos hecho y después de reflexionar mucho estamos completamente de acuerdo, el actual equipo admite expedientes completos e incompletos. Otros consulados en el mundo solo han admitido completos. Seamos conscientes, creo que conoceréis todos casos, que como es relativamente fácil cambiar de domicilio, pues algunas personas han cambiado de domicilio y han presentado su expediente incompleto en Buenos Aires. Por eso hemos tenido también una demanda mucho mayor. ¿Qué ocurre cuando hay un expediente incompleto? Que ese expediente, cuando un funcionario nuestro lo ve, tiene que empezar a solicitar que se subsane. Esa subsanación retrasa, evidentemente, la totalidad del proceso. Entonces, nos encontramos con que si ha habido consulados que solo han admitido expedientes completos, pueden ir más rápido que nosotros que tenemos que subsanar, pedir subsanación. No es que retrasa otros expedientes, no, es que tenemos que dedicar personas a la subsanación, no solo a introducir. Tenemos que dedicarlas a, 2, 3, 4, 5 funcionarios, lo que necesitamos, a la subsanación. Además de esa cuestión, y os parecerá que es un asunto menor, nos encontramos con que los sistemas informáticos del consulado eran sistemas informáticos que tenían, no soy un experto, pero yo creo que si hay expertos que me perdonen, y los que no seáis expertos creo que lo entenderéis como lo entendí yo, como lo entendimos nosotros, pues es el que más sabe de informática. Nosotros lo que tenemos era una línea de 10 megas para 100 personas. La mayor parte del tiempo de nuestros funcionarios se iba viendo la ruedecita de que estamos trabajando un montón, subiendo expedientes, subiendo pasaportes, veíamos la ruedecita. Entonces, una de las cosas que tuvimos que hacer fue ampliar las líneas informáticas. En este momento está prácticamente acabado el proceso, con 300 megas, en fin, para poder trabajar. No está acabado todavía, pero está acabado. Esto lo necesitamos nuevamente para la cuestión de la tercerización del auxilio a la atención de la Ley de Memoria Democrática. Teníamos que poner eso en marcha. Pero además teníamos otra cuestión, que es la que hemos avanzado, que es extender el consulado a localidades y a emplazamientos distintos de Guido, porque a medida que vamos haciendo más españoles, pues es más difícil que accedan a Guido. En este momento ya tenemos la autorización y empiezan las obras y esto para ir recuperando progresivamente el Consulado General, el edificio del Consulado General en La Plata,
no va a ser consulado general, pero sí vamos a dejar funcionarios permanentemente allí. Por otro lado, en Mar del Plata ya hemos aprobado, ya tenemos aprobado, ya están montando, ya están con los procedimientos para extender todo el sistema informático a Mar del Plata, que las personas no tengan que venir aquí a Buenos Aires a hacer la mayor parte de los trámites, porque se hacen desde las plataformas informáticas allí. Estos dos modelos son modelos piloto que pensamos extender al resto de la provincia de Buenos Aires, a los sitios donde haya mayor concentración, para que las personas tengan más facilidad en acceder a los servicios del consulado y no tengan que desplazarse hasta Guido. Además, descongestionamos Guido, que es importante cuando estamos hablando de esos volúmenes de una atención al público que oscila según los días, pero entre 1.000 y 1.500 personas tienen que pasar por Guido e intentamos que pasen sin tener que hacer cola y este tipo de cosas. Entonces estamos haciendo todo ese despliegue. Además, para poder explicar esto adecuadamente, lo que hemos hecho, y ahí José ha tenido un papel importante, ha sido rediseñar la página web. Parece algo sencillo, tiene sus complicaciones porque el Ministerio exige una serie de formatos que no podemos mover, pero dándole muchas vueltas, hemos encontrado la manera de hacer una página web mucho más accesible que lo que había, con una información que esperamos que sea mucho más útil, y os invitamos un poco a que la visitéis para comprobar esto que estamos haciendo. Y además de eso, lo que hemos añadido es la publicación mensual de un boletín, que esperemos que os llegue, donde vamos informando de los cambios que va haciendo el consulado, de las medidas que vamos tomando. Algunas de esas medidas, por señalarlas, es, por ejemplo, en alta de matrícula, lo que esperamos en breve es tener un nuevo canal más informatizado que lo que teníamos antes, por eso en este momento pues, las altas de matrícula están más desbloqueadas que antes, por decirlo con cifras. La última apertura de altas, que fue hace una semana, sí. Entonces, la última apertura de altas, que fue la semana pasada, bueno, ahí sí, ahora os digo lo de hoy. No, la última apertura estuvo 5 días disponible, eso para nosotros que no podíamos medir, otras cosas sí las podemos medir, pero eso no, sí fue una señal de que estábamos ya disolviendo todo, y luego lo que vamos haciendo es diariamente vamos abriendo, como hay un ausentismo muy alto, vamos abriendo para que todo el mundo tenga disponibilidad. No sé si Sebastián quería añadir algo, o que es el responsable de esas citas. Hola, buenas tardes a todos. Sí, en altas, respecto al sistema que ha planteado José María, podríamos aplicarlo seguramente en el mes de junio, que favorecería también una manera de que las personas que obtienen nacionalidad, ya sea por ley de nietos o por código civil, puedan de manera casi automática poder hacer el alta, ¿no? Y no estar esperando a las citas generales. Hay que decir que las citas, como bien ha dicho José María, el cónsul general, vamos aumentando, estamos ya a 2.200 al mes, que es un aumento respecto a las anteriores, y bueno, es un instrumento fundamental para nosotros porque primero medimos la colectividad, el número de personas que tenemos, y nos facilita enormemente para saber todas las proyecciones respecto a otros trámites. Entonces, como digo, lo que estamos haciendo es, ante el relativo bloqueo que se produjo en altas de matrícula, lo que hemos hecho es aumentar el número. Por otro lado, lo que hemos creado es un canal para que las personas, los españoles, por ejemplo, que se desplazan expatriados a España puedan, y que tienen DNI electrónico, puedan hacerlo electrónicamente, ya no tengan que hacerlo. Y ahora estamos acabando el sistema para que, en principio, si no se nos complica nada, el 1 de junio podamos ya vincular la recepción de la nacionalidad con un canal, digamos, abierto, sencillo, un poco como hay con los bebés, que pueden, en este caso tendrá que ser con cita porque es una cifra mucho mayor, pero que puedan venir con mucha facilidad a acceder a estas citas, poder acceder, por tanto, a la alta de matrícula y poder acceder inmediatamente al pasaporte. Todo esto son cambios que vamos haciendo y que lo que tratan de ilustrar es lo que os decía al principio. Y es que, por supuesto, que el Consulado de España en Buenos Aires, el equipo que lo dirige, asumimos todas las críticas, asumimos todas las
inquietudes. No es que estamos pidiendo paciencia con la ley de nietos por pedir paciencia, no, estamos trabajando para buscar la solución, una solución ad hoc a esa cuestión que de otra manera pues no podríamos abordar. Pues como digo, asumimos todas las críticas, todas las observaciones, pero sí queremos explicarnos y sí queremos, como decía al principio, como decís en Argentina, dar la cara, en el sentido de que estamos trabajando, tengo que decir, en favor del equipo de 100 personas del consulado, que están dedicando muchísimas horas, a veces con una cierta incomprensión también por parte de la colectividad, que no toma conciencia del volumen de lo que tenemos que tratar, a veces con esa incomprensión, pero que están trabajando y están mejorando. Creo que si hacemos balance de los últimos tiempos y de los últimos cambios, pues no es que nos demos por satisfechos, ni mucho menos, tenemos que seguir mejorando, pero sí os aseguro que creemos, y si estamos equivocados el tiempo nos lo dirá, creemos que estamos en la buena dirección para resolver los problemas de una colectividad de 365.000 personas creciendo a un ritmo diario enorme y también 645.000 solicitudes de nacionalidad por ley de nietos. Por mi parte es lo que quería explicaros un poco, insisto, llamaos al voto para todas estas cuestiones que estamos hablando. Es extraordinariamente importante que votéis el día 10, el nuevo CRE, y por otro lado, insistiros en esto. No penséis que el consulado está desentendido de la ley de memoria democrática, del agosto eterno y todo ese tipo de cosas. Estamos trabajando, preparando la solución específica para esa cuestión, porque lo que hemos necesitado hacer, entre tanto, es resolver un consulado que no podía ofrecer servicios a la colectividad ya registrada. Creemos en este sentido que todos habréis sido testigos de que pues eso, no hay colas, tenemos citas de pasaportes, tenemos citas de alta, se pueden hacer testamentos, se reciben certificados, se hacen NIEs, se hacen NIFs, se hacen todas las gestiones que puede hacer el consulado en un tiempo muy razonable, en un tiempo que es congruente con el nivel de nuestro país, el nivel de desarrollo y el nivel de atención que estamos obligados a los ciudadanos. Por mi parte, me digo a todo, no sé si queréis añadir algo, Natibel, Sebastián, José, y si no, pues pasaríamos a vuestras preguntas, a lo que queráis preguntar. Si os parece, vamos haciendo un poco por orden de filas. Hay 3 en la primera fila, luego 2. Vamos haciendo así. Bueno, sí. ¿No te importa entregando el micrófono? Aquí hay unas personas en la primera fila, estas 2 personas.